del UNAM, presidente de la Sociedad Mexicana de Anestesia en Ginecología y Obstetricia, año 2014-2015, speaker de Baxter del 2019 al 2021. Además, ha realizado diplomado de anestesia y analgesia en ginecología y obstetricia, diplomado de actualización en el manejo integral del paciente adulto en estado crítico, diplomado en tutoría de tesis y una maestría en administración de instituciones de la salud. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Le envío un cordial saludo a toda la comunidad ecuatoriana. Muchas gracias por invitarme al doctor Pablo Santillán. Y bueno, pues vamos a dar la charla. Espero que les sea de utilidad para su práctica clínica. Voy a tratar de dar los tips más importantes. Y bueno, te pido de favor que el coordinador me permita compartir pantalla. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a empezar con la... El anestesiólogo interviene en una... tiene una intervención en el área perioperatoria de las pacientes, sobre todo con riesgo de hemorragia obstétrica. Y bueno, vamos a empezar recordando la definición de un uterotónico. Un uterotónico va a ser aquel fármaco que es capaz de modular la fuerza de contracción uterina en cuanto a su intensidad, su duración y su frecuencia. Vamos a tener 3 grupos de uterotónicos. El grupo de los oxitóxicos, que están representados principalmente por This meeting is being recorded. En segundo lugar, no sé si soy yo que no escucho o no se escucha nada de la conferencia. Parece que hay un problema de conexión con la doctora. Ya se vuelve a conectar. Gracias. perdón, ¿y ahora sí me escuchan todos? Sí, ahora sí. Ay, no sé por qué me salí, perdón. Completamente, pero ahora sí estamos. Ahora sí ya estamos conectados.
la presentación, doctora. Muchas gracias. Ok, bueno, no sé en dónde me quedé, pero voy a repetirlo. Sí, de principio, por favor. Así es. Bueno, ok, bueno, entonces vamos a empezar. Los uterotónicos, vamos a empezar con la definición de un uterotónico. Va a ser aquel fármaco que va a ser capaz de modular la fuerza de contracción uterina a nivel de su intensidad, de su duración y de su frecuencia. Vamos a tener que hay 3 grupos de uterotónicos. Los oxitóxicos que interactúan con el receptor de oxitocina directamente y están representados por el prototipo de la oxitocina. La carbetocina es un análogo sintético de la oxitocina y prácticamente comparten tanto la farmacocinética y la farmacodinamia de una manera idéntica. El segundo son representados por las prostaglandinas. En orden de importancia, vamos a mencionar a la prostaglandina F2 alfa, que está representada por el dinosprol y el carbopros. Este grupo de fármacos va a actuar principalmente en el cuerpo del útero, que es donde nos interesa el sitio efecto. El segundo grupo va a ser la prostaglandina E2 y va a estar representado por el dinosprostone. Y la prostaglandina E1, que es lo que generalmente tenemos en nuestros países, que es el misoprostol, tiene la desventaja que únicamente trabaja en el cuello del útero y ahí va a ser principalmente su acción. Entonces no tiene mucha eficacia en un escenario de hipotonía uterina como nosotros quisiéramos. Y el tercer grupo va a ser representado por los alcaloides del cornezuelo del centeno, que es la ergonovina, y es muy importante mencionar que la ergonovina va a estimular a los receptores alfa-adrenérgicos, dopaminérgicos y va a inhibir a los serotoninérgicos. Por lo tanto, de aquí se derivan sus efectos secundarios. Bueno, esta diapositiva nada más es para esquematizar que cuando se echa a andar un trabajo de parto, va a haber cambios a nivel del cérvix en el endotelio, ¿sí? Ustedes pueden apreciar cómo cambia todo el epitelio antes y después de que se inicia la labor. Otro sitio importante va a ser a nivel de las membranas coriónicas. También los receptores de oxitocina van a estar inmersos en estas paredes y van a empezar a favorecer el despegamiento de las membranas coriónicas con las paredes uterinas. Y en tercer lugar, y es donde nosotros enfocamos la atención, va a ser a nivel de su acción en el miometrio. En el miometrio, vean los cambios que se generan antes y después de que se inicie el trabajo de parto. Aumenta los receptores para los estrógenos, las prostaglandinas y la oxitocina. Aumentan la conectividad de entre una célula y otra y aumentan los receptores que son señalizadores celulares para producir contracción uterina. Además, también aquí a este nivel entran en acción las prostaglandinas F2 alfa y la prostaglandina E2. Entonces, en resumen, tenemos que los estrógenos, las prostaglandinas y la oxitocina van a aumentar la unión o la interacción entre el ligando, que es la oxitocina, con su receptor y van a producir una señalización celular a través de un segundo mensajero, que es el RNA. Y la progesterona, como ustedes saben, produce un efecto inverso, va a suprimir la expresión de los receptores de oxitocina y por lo tanto se utiliza como tocolítico. Bien, sabemos que de todas las causas de hemorragia postparto está representado por todas aquellas alteraciones que son capaces de alterar la capacidad elástica del músculo uterino y actuar produciendo una expresión anormal de los sitios efectores. Aquí lo que quiero mencionar es de que existen factores de riesgo, ¿sí? Para presentar alteraciones del tono uterino. Nada más voy a mencionar
las que con mayor frecuencia nos enfrentamos en el periodo intraparto, que precisamente es la exposición prolongada a dosis elevadas y prolongadas de oxitocina, ¿sí? Este es un factor que debemos de tomar en cuenta, y todas aquellas patologías que nos pueden distender el útero, como son el polidromios, los embarazos múltiples, y bueno, y aquí también quiero mencionar que no debemos de perder de vista que todas las pacientes que cursan con ruptura prematura de membranas mayor de 6 horas, tenemos alto riesgo de que ellas sufran de corioamnionitis, y la corioamnionitis, aunque aparentemente esté asintomática, puede ser una causa o un factor de riesgo para también producir hipotonía uterina. Esto nada más es para esquematizar que la oxitocina es un péptido que cuenta con 9 aminoácidos unidos por un anillo de disulfuro y que tiene una porción de carboxilo terminal. La oxitocina se va a producir en las células del hipotálamo y se van a almacenar en la neurohipófisis y van a ser reguladas por un mecanismo de feedback con su propia secreción, y bueno, vamos a ver ahorita a continuación. La oxitocina dijimos que es un monopéptido en su forma natural que se sintetiza en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis posterior. Vean, sus niveles fisiológicos durante el embarazo es de 10 a la menos 10 milimoles por litro. Aquí me equivoqué. Y cuando nosotros administramos un uterotónico sintético, elevamos la concentración para desencadenar un trabajo de parto a una concentración aproximadamente de 10 a la menos 8 milimoles por litro. Esta es la cantidad que se necesita para desencadenar un trabajo de parto. Y vamos a recordar dos cosas importantes de este punto. El efecto pico está marcado en rojo y es de 3 minutos, no lo olviden, efecto pico. Y la vida media es de 3 a 12 minutos. La oxitocina no se va a unir a proteínas plasmáticas y su metabolismo va a ser hepático y su eliminación renal. La oxitocina, o el receptor de oxitocina, mejor dicho, pertenece a la gran familia de los receptores acoplados a proteína G y está regulado por cambios de la expresión de este mismo receptor. Y esto es importante porque vamos a ver después un mecanismo importante. Los receptores de oxitocina aparecen aproximadamente a la semana número 13 de gestación, en mayor cantidad. Los receptores de oxitocina van a aumentar 100 veces más en la semana número 32 y hasta 300 veces más durante el trabajo de parto. Los receptores de oxitocina también van a favorecer la síntesis de prostaglandinas y vean, la concentración plasmática para inducir trabajo de parto es de 2 miliunidades por mililitro, ¿sí? La oxitocina, cuando nosotros la administramos, puede alcanzar una concentración plasmática adecuada cuando la empezamos a infundir hasta 20 o 30 minutos y es lo que se tendría que estar regulando los ginecólogos para llevar una buena conducción. Sin embargo, aquí también es bien importante mencionar que en realidad las mujeres tenemos diferente respuesta a la dosis de oxitocina. Y vean, el 45% de las mujeres va a responder aproximadamente a una concentración de 2.5 miliunidades por minuto, el 45% de 2.5 a 5 miliunidades y el 10%, que es la menor cantidad de mujeres, 5 miliunidades por minuto. Esto es bien importante porque ahorita hay también evidencia clínica y reportada en la literatura que pacientes, por ejemplo, las obesas y diabéticas,
pueden requerir hasta cierta cantidad más alta de oxitocina para producir un efecto uterotónico adecuado durante su trabajo de parto. Bueno, aquí está el artículo. Estas pacientes en este artículo encontraron, vean, que las mujeres que cursan con diabetes y obesidad tienen mayor riesgo de someterse a una inducción de trabajo de parto y más probabilidad de someterse a un evento de cesárea porque puede haber una alteración en la regulación de los receptores de oxitocina y una respuesta muy variable. Y entonces, tan solo el hecho de ser obesa y tenemos alto riesgo para responder adecuadamente a este grupo de fármacos. Otra cosa que es muy importante mencionar es de que no solamente los uterotónicos van a actuar en el sitio que nosotros deseamos, que es el útero, también van a actuar en otros sitios receptores, como a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la mama, a nivel del corazón, a nivel del riñón y de la glándula suprarrenal, así como a todo el endotelio vascular. Y vean, su expresión también empieza a generarse con mayor intensidad entre la semana número 20 y 30 de gestación. Entonces, la oxitocina tiene una función autócrina, parácrina y endocrina. Autócrina porque va a actuar en el mismo sitio donde se secreta, parácrina porque va a actuar en los sitios aledaños, y endocrina porque desde donde se libera va a tener otros órganos blancos donde va a actuar. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, la misma oxitocina es capaz de regular su propia liberación y tiene acciones propiamente dichas como neuromodulador y neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central. Los receptores de oxitocina van a aumentar su expresión 12 veces más de lo normal en la semana número 37 a 41, pero puede aumentar esta expresión hasta 30 veces más durante el trabajo de parto, ¿sí? Otra cosa importante que es mencionar es que también no nada más aumentan en número, sino no nada más en su expresión, sino en número. Y sabemos actualmente que aproximadamente aumentan en cantidad 200 veces más en el fondo uterino que en el segmento bajo o en el cervix, ¿sí? Durante el trabajo de parto. Y bueno, una vez que ya nace el bebé, esta expresión de los receptores de oxitocina empiezan a declinar para su atención y aumentar esta expresión a nivel de la glándula mamaria y prepararla para la lactancia. Además, también es importante mencionar que la oxitocina puede influir en el comportamiento materno y puede estar ligada a ese vínculo que existe entre el apego materno en el momento del nacimiento con el producto. Y bueno, algunas referencias le llaman la droga, la hormona del amor, porque precisamente afina este vínculo entre la madre y el bebé. Y muchas de las pacientes que no tienen un adecuado trabajo de parto o bien conducido, puede estar relacionado también a depresión postparto. Entonces, esto también es algo importante de mencionar. Bien, el mecanismo de acción lo voy a simplificar realmente en dos pasos. Dos pasos que son una vía activadora y una inhibidora. La principal vía que ustedes pueden ver que es la activadora va a estar representada con todas las flechas en color rojo. Cuando el ligando, que es la oxitocina, se une a su receptor de oxitocina, va a estimular o activar a los grandes familias de las proteínas G, como habíamos mencionado. Y esta interacción, ¿sí?, va a producir señalización celular que se va a llevar a cabo una cascada de reacciones a través de enzimas fosforilasas y quinasas. Estas van a activar al inositol trifosfato, que va a hacer
que se libere calcio del retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma. Por otro lado, también la interacción de este ligando con el receptor de oxitocina va a producir una despolarización del miocito y va a permitir la entrada de calcio hacia el interior de la célula. Esto es importante mencionarlo porque dijimos, va a depender su entrada de un gradiente o de voltaje dependiente, no de un gradiente de concentración, por lo cual esto lo vamos a mencionar con algunos tips que vamos a, no lo olviden, porque ténganlo presente porque lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, el principal mecanismo es el aumento de calcio intracelular. Este calcio se va a unir a la calmodulina y va a interactuar con otras proteínas, otras quinasas que van a producir o a favorecer la acción o la unión entre la actina y la miosina, produciendo polarización. Por el otro lado, también esta interacción, habíamos dicho, del receptor de oxitocina con su ligando. Por otro lado, ¿sí?, a través también de otras fosforilasas, me van a interactuar para producir, ¿sí?, la fosfolipasa A2 y la producción de prostaglandinas, que también me van a producir o favorecer la contracción, además de que también me va a favorecer la actividad de las prostaglandinas en los tejidos aledaños a los miocitos. Y por lo tanto, este sería el mecanismo más importante que se tiene ahorita en cuenta para de acción de la oxitocina. Y el otro mecanismo que pueden ver ustedes en morado es un mecanismo inhibitorio, pues que va a contrarrestar porque siempre hay un equilibrio y por lo tanto tenemos mecanismos activadores e inhibidores de la contractilidad uterina. Bien, ahora es bien importante este mecanismo y quiero hacer principal énfasis. Generalmente los ginecólogos dicen que los receptores de oxitocina ya se saturaron. Obviamente los receptores de oxitocina se van a saturar, pero eso no es la causa por la que ya no responda la oxitocina. La causa por la que ya no responde la oxitocina a dosis subsecuentes es porque se presenta un fenómeno que se llama desensibilización. Y esta desensibilización consiste en que ya la administración repetida y prolongada de oxitocina no va a ser capaz de producir ya una contractilidad uterina, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces esto resulta en una pérdida de la respuesta hormonal. Y también ¿por qué? Porque esta exposición prolongada y repetida de oxitocina a sus receptores, con el paso del tiempo va a producir una estimulación de un grupo de quinasas que van a producir de la molécula de oxitocina una fosforilación de la cola terminal, que habíamos dicho que tiene una cola terminal, y va a producir un reclutamiento de una sustancia que se llama restina B. Entonces, esto a nivel molecular va a impedir el acoplamiento adecuado entre la proteína G, ¿sí?, y la oxitocina, y no se va a llevar entonces esta interacción de una manera adecuada y por lo tanto va a disminuir la señalización celular inhibiendo la contracción muscular. Entonces, esto es muy importante que no lo pierdan de vista porque a veces insisten en poner más medicamento cuando ya la paciente ya está en un estado de sensibilización y no nos va a responder a dosis de medicamentos, sobre todo del mismo grupo de mecanismos de acción. Esto sería, entonces no lo olviden, esto sería el mecanismo de acción. Entonces nosotros, ¿cómo utilizamos en el contexto clínico este grupo de uterotónicos? Bueno, todas las guías de práctica clínica a nivel nacional de aquí en mi país y en todos los que he revisado, marcan como acciones preventivas el uso de uterotónicos para el manejo activo de la tercera fase del trabajo de parto.
para hacer que la dosis de oxitocina sea capaz de prevenir el sangrado postparto mayor de 500 a 1000 mililitros, ¿sí? Y entonces es parte de las acciones preventivas que marcan todos los lineamientos técnicos en diversos países y los debemos de tomar muy en cuenta. Bueno, esto nada más es para mencionarles. Lo esquematicé como cuarta fase del trabajo de parto. No hay ninguna cuarta fase. Está en amarillo. Lo remarco porque es una etapa que pertenece al manejo activo de la tercera fase del trabajo de parto, donde el anestesiólogo tiene una intervención muy importante, sobre todo en el trabajo de parto por cesárea. Entonces, nosotros somos los responsables en el área de quirófano de hacer el manejo adecuado del uso de perotónicos, ¿sí? Y aquí les quiero hacer hincapié, ¿sí? Que a pesar de que nosotros hagamos adecuadamente el manejo activo de la tercera fase del trabajo de parto, está y nos dice la evidencia que solamente a esta maniobra va a responder el 60 al 80% de las pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a quedar o un 40 o un 20% de las pacientes que a pesar de que yo haga esto, me va a sangrar. Entonces, por eso se han hecho algoritmos para optimizar el uso e implementar ya sea de manera simultánea o consecutiva otras radicales para el manejo de la tercera fase del trabajo. Entonces, esto no lo puedan comentarles que a través del paso del tiempo, todas las sociedades de anestesia y de ginecología y obstetricia de diversos países han ido disminuyendo la sobredosificación de oxitocina durante su práctica clínica. Y vean, aquí está toda la bibliografía que ustedes pueden ver. Y vean cómo el colegio americano hay de 10 a 40, la sociedad canadiense, ¿sí? Y vean, hasta lo último, la sociedad australiana y de Nueva Zelanda, el 66% de una encuesta utiliza 10 unidades de oxitocina y el 31% solamente 5 unidades de oxitocina. Entonces, esto con el paso del tiempo se han optimizado más la dosificación de oxitocina para prevenir sus efectos secundarios o bien para limitar con algoritmos y retrasar un manejo más radical de el periodo posparto durante un proceso de hemorragia obstétrica. Y bien, hay un grupo de autores que ha estudiado este grupo de fármacos tanto in vitro como in vivo, y ellos llevan aproximadamente ya casi 20 años estudiando este grupo de fármacos. Y ellos iniciaron, vean, desde el año 2004 buscando una dosis, ¿sí?, adecuada, una dosis efectiva, 90 o 95 de oxitocina. En ese año, que cuando las pacientes sometidas a una cesárea electiva que no tiene exposición previa a oxitocina o a otro uterotónico, así como tampoco tiene echado a andar un trabajo de parto, la dosis efectiva 90 que ellos encontraron prácticamente fue de 0.3 unidades, ¿sí? Y que la dosis efectiva al 100% era de una unidad. Entonces, vean, las pacientes de cesárea que no tienen trabajo de parto requieren menor dosificación de oxitocina. Y este es el artículo que sobre todo lo estudian los canadienses para que ustedes puedan apreciar de dónde salió la evidencia de que la dosis efectiva 90 es de 0.3 unidades en una cesárea electiva. Y bueno, posteriormente, en el año ya del 2006-2010, los doctores continuaron estudiando in vitro las dosificaciones de oxitocina y ellos se encontraron que ya en un escenario, y dijeron que en un escenario donde la paciente ya estuvo en un trabajo de parto, estuvo sometida a dosis
prolongadas y repetidas de oxitocina y ellos encontraron que estas pacientes requerían de mayor dosificación en el periodo posparto para tener una contractilidad uterina adecuada. Y ellos encontraron que la dosis efectiva 90 en estas pacientes era de 3 unidades internacionales. ¿Sí? Y entonces, ellos ya en el año 2014, este mismo grupo de investigadores empezaron a hacer un protocolo o un algoritmo de oxitocina para optimizar su uso de una manera más racional. Y ellos se encontraron y empezaron a publicar la SOAP y este grupo el algoritmo de la regla de los 3. Y aquí es bien importante mencionar lo que yo les dije al principio. ¿Por qué se llama la regla de los 3? No nada más es porque se les ocurrió así. No, dijimos que la regla de los 3 es porque dijimos que la dosis efectiva 90 de la oxitocina es de 3 unidades en esas pacientes sometidas a un trabajo de parto. Porque dijimos que el efecto pico de la oxitocina se presenta en 3 minutos. Y porque dijimos, y lo dice ya la evidencia, que la dosis techo de la oxitocina es de 10 unidades. Entonces ellos repartieron la dosis efectiva 90, esperan 3 minutos, que es su efecto pico. Si no tenemos un efecto adecuado de oxitocina, podemos poner las otras 3 unidades de oxitocina hasta un máximo de 3 dosis, que son la dosis techo de la oxitocina, y si no funciona este algoritmo o esta dosificación de oxitocina, nos pasábamos a un medicamento uterotónico de segunda línea. Actualmente se consideran los uterotónicos de segunda línea a los alcaloides del cornezuelo de centeno, representado por la ergonovina, ¿sí? Y bueno, ellos también en el algoritmo propusieron que 0.2 miligramos por vía intramuscular de la ergonovina es por lo que nos guiábamos en este algoritmo. Y también teníamos que esperar un tiempo entre 3 y 5 minutos. Si no hacía efecto la metilengorgovina, pasamos a un uterotónico de tercera línea, que están representados por las prostaglandinas. En este caso, los europeos y los de América del Norte utilizan prostaglandinas F2 alfa, porque son las que actúan, ya dijimos, principalmente en el cuerpo del útero. Los franceses tienen más experiencia en el suprostrone, que es una prostaglandina F2, una prostaglandina E2, y ellos dicen que tienen mejores resultados. Pero en general, este es el algoritmo que ellos llevan. Aquí se los represento de una manera así más llamativa. Realmente este es el publicado por la SOAP, nada más le hice algunos pequeños cambios, principalmente es lo que yo les acabo de mencionar. Administramos la oxitocina 3 unidades intravenosas y esperamos un tiempo de 1 minuto. La administramos durante un minuto, esperamos 3 minutos y aquí tenemos la participación del ginecólogo. El ginecólogo va a decir el tono es adecuado, inicio mi infusión de oxitocina porque dijimos, ¿sí?, que la oxitocina solamente dura de 3 a 12 minutos y por lo tanto yo tengo que dejar una infusión de oxitocina. Si el tono no es adecuado, pues me paso a un segundo bolo de 3 unidades de oxitocina y vuelvo a hacer la misma analogía. 3 minutos, valoro mi contractilidad uterina. Si es adecuado, sigo con mi infusión de oxitocina. Si no es adecuado, vuelvo a pasar hasta mi tercer bolo de oxitocina. Si con mi tercer bolo de oxitocina es adecuado, dejo mi infusión y si no, paso a un uterotónico de segunda o de tercera línea según lo vaya yo requiriendo. Y este es en resumen el algoritmo de la regla de los 3. Y ojo, es para parto por cesárea, ¿sí? Y para pacientes, pues en general sometidas tanto a un trabajo de parto como a un trabajo de parto es lo que generalmente lo hacemos en ambos. Ahora,
¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo vamos a administrar en el parto por cesárea los uterotónicos? Ellos recomiendan igual una dosis de 5 a 10 unidades internacionales en un bolo no mayor de 5 unidades de oxitocina, seguida de una perfusión de mantenimiento a una tasa de 5 unidades internacionales por hora durante un mínimo de 2 horas. Y esto puede prolongarse hasta 6 horas dependiendo de los factores de riesgo que las pacientes presenten. También, ¿qué dice la OMS? Dice que la oxitocina se va a administrar en todas las pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular o enfermedad cardiovascular en un tiempo no menor de 5 minutos, ¿sí? Y que está contraindicada este grupo de fármacos de oxitocina en el estado de choque hipovolémico. La dosis, también dice la OMS que la dosis acumulada de oxitocina no debe de rebasar 40 unidades internacionales en 24 horas. Y obviamente en los escenarios de enfermedad hipertensiva del embarazo o pacientes cardiópatas, la ergonovina está contraindicada. Y aquí los medicamentos de elección van a ser los uterotónicos del grupo de la oxitocina. Bueno, ¿y qué dice también la OMS? Pero para el trabajo de parto, o el parto vaginal, mejor dicho. Ellos utilizan realmente las mismas dosificaciones, utilizan igual de 5 a 10 unidades internacionales, ya sea por vía intravenosa o por vía intramuscular. Pero ellos dicen que, o recomiendan, mejor dicho, que cuando nosotros no tenemos un acceso por vía intravenosa, se puede administrar este grupo de fármacos por vía intramuscular, y cuando se realice, tiene que ser en el tercio medio de la cara anterolateral del muslo, no en el brazo, no en la pompa o en la nalga, tiene que ser en el tercio del muslo, porque ahí se favorece la absorción de este medicamento y vamos a tener un efecto en un tiempo no mayor de 5 minutos. Igualmente, la dosis más alta que recomiendan también son de 20 a 40 unidades, ¿sí? Porque después de 40 unidades no hay mayor beneficio de administrar oxitocina. Y otra cosa es muy importante de mencionar aquí, es que las guías y de práctica clínica de los países de altos ingresos nos refieren que una causa muy probable de fracaso de este grupo de fármacos precisamente es que no conservamos la red de frío. La oxitocina, para que funcione, debe de permanecer en una red de frío de 2 a 8 grados centígrados. Si nosotros no tenemos en esta conserva a esta temperatura, no vamos a tener el efecto deseado de este grupo de fármacos. Y esto, por lo menos aquí en mi hospital, me da mucha pena decirlo, pero no tenemos ni termómetros, ni tenemos otra medida como para transportar y tener adecuadamente nuestros medicamentos uterotónicos. Bueno, esta diapositiva la puse aquí para representarles precisamente las diferencias que pueden existir entre la administración de oxitocina por la vía intramuscular y la oxitocina por vía intravenosa. Entonces, en este estudio, bueno, puede comparar todo lo que se administró por vía intravenosa, está representado en color rosa, y lo que se administró por vía intramuscular está representado por color verde. Entonces ellos en este estudio, vean, estudiaron a 1,075 mujeres, ¿sí? Y ellos vieron que la hemorragia se prevenía, la mayor de 500 mililitros por vía intravenosa era mayor o ligeramente mayor que la vía intramuscular. Y finalmente no les voy a leer toda la diapositiva, nada más es para que ustedes se fijen cómo compararon la hemorragia de 500,000, la incidencia de transfusión sanguínea y los efectos secundarios.
Y ellos encontraron que es mejor la administración de oxitocina por vía intravenosa y que solamente podemos dejarla como alternativa a la vía intramuscular en aquellos escenarios clínicos en los que no tengamos un acceso venoso en ese momento disponible. Entonces, vean, esto es para mostrarles esa manera. Ahora, ya vimos que nuestro efecto deseado pues es el efecto uterotónico, pero también desafortunadamente hay efectos secundarios no deseados de la oxitocina y que los que nos ponen a temblar en algunos escenarios es precisamente los efectos cardíacos. Actualmente ya existe evidencia en donde se ha demostrado que los uterotónicos, cuando se administran en un tiempo menor de 1 minuto, causan hipotensión arterial importante con una disminución de la presión arterial media hasta de 30 milímetros de mercurio y unas resistencias vasculares sistémicas hasta del 60%. Esto refleja y en algunos escenarios de choque hipovolémico y con pacientes con alguna cardiopatía pueden presentar también reacciones a nivel de la circulación coronaria y se ha reportado isquemia miocárdica. Incluso yo acabo de tener apenas una paciente de 14 años, ¿sí? Que la tuve que dormir prácticamente anestesia, una hipnoanalgesia porque me refirió dolor precordial y rubicundez, taquicardia, y esto me obligó. Entonces, tienen que tenerlo presente. Y las arritmias también son importantes. También hemos tenido nosotros con este grupo de fármacos taquicardias supraventriculares, entonces deben de tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos. La mayor parte de las pacientes, si ustedes ponen ya más atención ahora en su práctica clínica, todas presentan hipotensión. Quizá no va a ser una hipotensión significativa clínicamente, pero la hay. Y cuando pues nosotros la referimos al ginecólogo es porque ya tenemos pues descompensación hemodinámica, pero sí las hemos tenido. Entonces, pues hay que administrar cuidadosamente y en un tiempo no menor de 1 minuto los uterotónicos, por favor. Y esta diapositiva es para mostrarles, vean, toda esta concluyó que el efecto hipotensor más bien los efectos cardiovasculares de los uterotónicos pueden ser directos o indirectos. Pero finalmente, vean, los uterotónicos producen un efecto inotrópico y cronotrópico negativo, ¿sí? Producen también un efecto indirecto de vasodilatación porque aumentan la liberación de óxido nítrico, que es lo que actúa a nivel del endotelio vascular y me produce vasodilatación, ¿sí? Y bueno, en este estudio, en esta gráfica reportaron donde hicieron diferentes dosis utilizaron diferentes dosis de uterotónicos y vean cómo se generó el porcentaje de hipotensión. Y ellos encontraron que con dosis hasta de 3 unidades de oxitocina se conservaba prácticamente la hipotensión leve, pero cuando utilizaban dosis de 5 o más unidades de oxitocina, esta hipotensión arterial se podía presentar hasta más del 40% de las pacientes. Entonces, esto es lo que tienen que ir tomando en cuenta. Otros efectos no menos importantes, pero que también se presentan en este grupo de pacientes o de pacientes que utilizamos uterotónicos, es la náusea, el vómito, ¿sí? La cefalea y la rubicundez. Esto es importante porque yo he visto, créanme que he visto, escenarios en donde les administran de todo a las pacientes y tenemos arritmias, rubicundez, hipertermia, ¿sí? Y hasta dolor precordial. Entonces, podemos tener una mezcla de todos los efectos de todos los grupos de uterotónicos que podamos tener cuando le vacían toda el arsenal de medicamentos, ¿sí? Y bueno, yo hasta el momento no he encontrado alguna paciente que me presente hiponatremia y edema agudo pulmonar, pero bueno, sí está referido en la literatura que por la similitud
de con la hormona antidiurética, la oxitocina, puede, por el efecto de la hormona antidiurética y producir una disminución de la depuración o de agua y producir un efecto pues de retención de líquidos que nos puede llevar a una hiponatremia dilucional, a un edema agudo pulmonar y una cuadro clínico hasta de convulsiones y coma. Afortunadamente yo no lo he visto, pero sí está reportado en la literatura. Lo que más he visto, lo que tiene a nivel cardiovascular, la rubicundez, la hipertensión y la náusea. Bueno, este artículo salió publicado en Anesthesiology en el 2016 y vean, comparar el uso de oxitocina y un grupo placebo. El grupo placebo está representado por el tono de gris más oscuro, la carbetocina en rojo y la oxitocina en el gris claro. Y ellos estudiaron la intensidad del tono uterino que se prescribió de estos fármacos y el tiempo en que se producía una contracción o una contractilidad adecuada. Y ellos, vean, aquí observaron que precisamente la oxitocina, ¿sí?, tiene un efecto hasta de 8 o del 80% de tono uterino en un tiempo de 2.5 minutos, en comparación con la carbetocina, nada efecto uterótico, por decirlo así, hasta de 60%. Entonces, en la comunidad europea actualmente, ellos dicen, nosotros no vamos a invertir en un medicamento como la carbetocina, que es considerablemente más costoso que la oxitocina, si no me produce un efecto uterino o no tiene superioridad en el efecto de contractilidad uterina. Y definitivamente, por eso hoy es considerado todavía la oxitocina como el uterotónico de primera línea. La única diferencia con la carbetocina es que, porque realmente comparten el mismo mecanismo de acción, comparten la misma farmacocinética y la farmacodinámica, la única diferencia farmacéutica es de que su vida media es de 60 a 120 minutos. Y por lógica, pues si tiene una vida media más larga, pues me va a tener que las pacientes pueden tener menos dosis de rescate de otro uterotónico en comparación con la oxitocina. Eso sí es un hecho. Entonces, son cosas que ustedes deben de ir considerando para el uso de estos medicamentos. Este estudio también salió publicado en la Anesthesiology del 2015, lo más seguro es que ya lo hayan visto. Lo que quiero marcarles son dos cosas importantes que se derivaron de este estudio. Compararon el uso del algoritmo de la regla de los 3 versus un manejo estándar convencional como el que siempre hacen en todos los hospitales. ¿Y qué concluyeron de este estudio? Primero, ellos dijeron que hay que optimizar el uso de uterotónicos. Y si ustedes se fijan en el algoritmo de la regla de los 3, la primera dosis que nosotros administramos de oxitocina es considerado el momento 0. Si nosotros completáramos todo el algoritmo que ya mencionamos, podemos ocupar un máximo de tiempo hasta de 15 minutos. En 15 minutos tenemos que controlar el tono uterino, ¿sí?, con fármacos, ¿sí? Pero si nosotros nos da la oportunidad entonces de este tiempo de optimizar tanto las dosis de fármacos, sus tiempos, y entonces tomar la decisión para hacer medidas más conservadoras o más radicales, ya sea simultáneas, si es que mi hemorragia está muy profunda